Bienvenidos, bienvenidos a la Semana Internacional del Coaching, un evento que se celebra a nivel mundial. Son más de 1.500 eventos gratuitos en 28 idiomas, nada más y nada menos, en diversas zonas horarias. Somos la Federación Internacional del Coaching, International Coaching Federation, también conocida por sus siglas en inglés ICF. Y en ICF Colombia, aquí está su servidora Betsy Anciani, presidente del capítulo Colombia de la Federación Internacional de Coaching. Somos más de 100 miembros y somos el primer capítulo fundado en Colombia. Ya estamos cumpliendo 19 años de existencia y nos hace honor su presencia el día de hoy. Precisamente esta semana estamos celebrando a nivel mundial con mucho orgullo el impacto del coaching profesional, con webinars, talleres, conferencias, demostraciones de sesiones en coaching y mucho más. Puedes visitar nuestra página web icfcolombia.com para enterarte de toda nuestra programación y en coachingfederation.org puedes consultar la programación a nivel mundial en el idioma de tu preferencia. Qué gusto recibirlos el día de hoy. Estos eventos otorgan créditos de educación continua, CCEs, que son tan importantes para nosotros los coaches para renovar nuestra credencial. Si estás interesado en recibir tus créditos de educación continua, te voy a compartir luego en el chat el correo donde puedes solicitarlos. Este certificado de créditos de educación continua tiene un valor de $2 para los que son miembros ICF y $5 para aquellos que no son afiliados a la ICF. Más tarde entonces les comparto por el chat el email y también el día de hoy para nosotros es muy importante conocer tu opinión acerca de nuestra presentación y luego te voy a compartir un enlace para que evalúes tu experiencia del día de hoy. Y bien, hoy tenemos una invitada de lujo, como todos los invitados que hemos tenido esta semana, con un tema muy interesante. Hoy nos acompaña Adriana Hernández y me permito leerles su biografía profesional. Adriana Hernández es coach de esencia profesional con 8 años de experiencia. Adriana tiene la credencial ACC, que significa Associate Certified Coach. Es una de las 3 credenciales que tenemos a nivel mundial. Adriana tiene su credencial ACC, otorgada por la ICF después de un riguroso proceso de evaluación. Ella es administradora de empresas con más de 20 años de experiencia en el área comercial, empresaria, especialista en gerencia de ventas y mercadeo, es aspirante al título de neurocientífica social y ella quiere compartirnos que además de convertirse en coach, lo cual alineó su vida con su propósito, acompaña a los líderes a elevar su nivel de conciencia, de construir futuros para ellos y para sus equipos de trabajo. Divide su tiempo entre ser coach, en investigar y además el servicio voluntario. Les cuento que Adriana es la vicepresidente del capítulo Colombia de la Federación Internacional de Coaching. Adriana, bienvenida. El escenario es tuyo. Hola Betsy, buen día, gracias por estarme acompañando, tanto en Junta Directiva, somos un gran equipo, siempre muy agradecida por esta oportunidad. Y bueno, buen día para todos ustedes. Hoy vamos a estar recorriendo un tema muy interesante que tiene que ver con cómo es que se relaciona toda nuestra psicofisiología con esto que amamos hacer que se llama coaching. Bueno, voy a empezar a compartir. Cuando la pantalla esté a la vista, Betsy me deja saber. ¿Listo? Ya la podemos ver. Bien, entonces, como les comenté hace un momento, vamos a estar hablando de la psicofisiología del coaching y específicamente vamos a mirar eh, qué sucede, cuáles son esos mecanismos de la resignificación, que vamos a ir descubriendo cómo todo esto que nosotros hacemos tiene todo que ver con la mente y con el cuerpo. Y ahí vamos a ir descubriendo cositas acerca de refutar un poquito este tema de la dualidad mente-cuerpo. ¿Listo? Bien, entonces, como lo mencionó Betsy, soy aspirante al título de neurocientífica social, que básicamente es un campo interdisciplinario. ¿Qué quiere decir eso? La neurociencia social se alimenta de diferentes saberes, ¿cierto? Se nutre de diferentes ciencias. Tenemos filosofía, tenemos biología, tenemos neuroanatomía, tenemos antropología. Entonces, se nutre de diferentes saberes porque lo que al final desea conocer es cuál es la relación entre lo biológico y la conducta social. Hablando de eso, entonces, acá vamos a empezar a compartir temas que son muy importantes, como
¿Qué es el cerebro social? Antonio Damasio hace algunos 30 años acuñó este término y nos habló de que hay un cerebro social. Dentro del cerebro que tenemos hay una parte, que antes hablábamos de un cerebro, de una parte límbica, pero él fue un poco más profundo y nos habló de un cerebro social, que básicamente es una conexión de redes en las que van a encontrar partes del cerebro como la amígdala, la corteza prefrontal y el hipocampo. ¿Listo? De a poquitos vamos a ir entrando en ese universo. También para estudiar la neurociencia social fue necesario empezar a hablar de escalas, ¿listo? Y esas escalas las vamos a ver dentro de nuestra biología y también dentro de nuestro funcionamiento social, ¿listo? Esas escalas, así básicamente las vamos a mirar de una manera muy rápida, pero básicamente podemos hablar de una escala molecular, de una escala celular, de un órgano, ¿no? Entonces ya llegamos al cerebro. Cuando estamos hablando de la parte celular, estamos hablando de nuestras neuronas, órgano, un cerebro, metido dentro de un organismo llamado cuerpo, ¿cierto? Y luego de este organismo vamos a empezar a ver que hay una interacción con otros individuos. Esto que estamos hablando, esto que estamos haciendo nosotros ahorita, así sea a través de la tecnología, que estamos teniendo una interacción, ¿cierto? Que vamos a tener un contagio emocional. Y tenemos ese contagio emocional no únicamente entre nosotros los seres humanos, sino entre todos los vivientes, ¿no? La mascota que tienes, el pez que tienes, el árbol que estás mirando tal vez a través de la ventana. Todos estamos involucrados. Y hay una escala, digamos que mucho más macro, más exterior, que diríamos como esa escala cósmica, que desde otros saberes, los seres que nos antecedieron, y otras culturas tienen un inmenso conocimiento de toda esta parte exterior, ¿no? Y de cómo nos influenciaba. Entonces, de todo esto hablamos a través de escalas en la neurociencia social. Aquí entonces algo bien interesante es que cuando estamos hablando de neurociencia social ya no estamos hablando únicamente de un cerebro social, como lo dijo Damasio, sino que se acuña un nuevo término que es el que da el surgimiento a esta neurociencia social. Y Cachopo, que ya falleció muy joven, nos decía que entonces la neurociencia social es ese estudio de este cerebro social del que habló Damasio, pero ahora en interacción, ¿cierto? Entonces es estudiar esto que está pasando entre nosotros en este instante. Y para eso, una de las herramientas fundamentales, muy importantes, es la psicofisiología. ¿Listo? Que es en donde vamos a aterrizar hoy. ¿Qué es entonces esta psicofisiología? Entonces, este es un campo de estudio que nos permite entender que existe una relación entre la mente, que vamos a decir esta parte de la psique, y el cuerpo, la parte fisiológica. ¿Qué parte de la mente es la que está involucrada acá? Pues toda que tiene que ver con todos esos procesos psicofisiológicos. ¿Cuáles son? Nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestros comportamientos. Y aquí yo les pregunto, coaches, ¿cuáles de esas están presentes en nuestras sesiones de coaching? ¿Mm? El cliente las trae todas, como dice Olga Lu. Exactamente. Pero fíjense que eso está influido por una parte biológica, ¿cierto? Por unos factores fisiológicos. ¿Cuáles pueden ser? La actividad cerebral, nuestras hormonas, nuestras funciones corporales. Y todo esto se puede medir hoy en día, gracias a nuestros grandes adelantos, por técnicas como la electroencefalografía, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y por supuesto lo que le dio así ¡fum! La luz a todo este mundo de las neurociencias, a todas, que fue el poder tener imágenes de resonancia magnética nuclear. Entonces, cuando fuimos adentro, tuvimos la capacidad de entender y ahora, mediante diferentes tipos de neurociencias, de compaginar cosas y entender un poco más esta biocultura que al final nos atraviesa. ¿Listo? Bien, entonces, pues no podemos hablar de conexiones neuronales y de psicofisiología sin antes hablar de lo básico. ¿Listo? Entonces, lo básico nos vamos a ir, no a lo molecular, pero sí nos vamos a ir acá a a la parte celular. Entonces, ¿cuáles son las células que nosotros tenemos en el cerebro? Rápidamente, pues nuestras neuronas, que son unas células muy particulares, que tienen unas funciones muy avanzadas dependiendo de la forma que tengan y que adicionalmente interactúan entre ellas por medio de conexiones. Entonces acá les traigo una metáfora y es que pensemos las neuronas como un árbol, ¿listo? Y así como en la naturaleza hay diferentes tipos de árboles, lo mismo sucede con nuestras neuronas. Tenemos diferentes tipos de neuronas. Am, Vamos a imaginar también que las raíces, que tenemos raíces y tenemos ramas. Entonces las ramas son las dendritas. Básicamente ellas están captando señales eléctricas y también químicas.
Y luego tenemos unas raíces que son las que envían las señales a través de esas raíces llamadas axones. ¿Listo? Y así funciona nuestra neuroanatomía. ¿Qué sucede? Que más o menos hacia 1904, antes de eso, se creía que nuestras células eran un tejido continuo, que esta parte del cerebro, esta parte celular era un tejido continuo. Y lo que sucede es que estamos mirando no árboles como los que les acabo de mencionar, sino como un bosque. ¿Cierto? Y teníamos muchas cosas por entender. Pero un español, eh, Santiago Ramón y Cajal, en 1906 ganó el Premio Nobel de Medicina por descubrir la arquitectura neuronal. Y entonces él ya no vio los árboles, sino que haciendo unos experimentos en embriones, él logró ir hacia adentro y dijo, wow, ahí estaban las neuronas. Y empezó a entender y a explicarnos cómo era que sucedía esta sinapsis, que es la conexión de las neuronas. ¿Listos? Bien. Vamos entonces a irnos sumergiendo en qué es, qué es lo que nos mueve o lo que nos frena en nuestras interacciones con el mundo y con nosotros mismos. Algo que vamos a hablar y se llama el miedo. Entonces, para hablar del miedo, acá es importante entender que nosotros tenemos una programación que tiene un grado de evolución biológico que está inferior a lo que necesitamos hoy. ¿Cómo se entiende esto? Resulta que nosotros estamos compuestos por dos grandes atributos. Uno es nuestra filogenia de nuestra especie. A veces nosotros decimos, es que esto lo heredé de mi abuela. Eso fue de mi tatarabuela. No. Nuestra línea de descendencia es muchísimo más amplia, son miles de millones de años de evolución. Entonces, todo eso que viene desde atrás, esa es nuestra filogenia, nuestra especie y se suma a nuestra ontogenia, que tiene que ver con esa historia mía, la propia, desde que soy un embrión, desde que nazco y ahora que estoy interactuando con ustedes. Entonces, todo esto se va sumando y eso nos da nuestra experiencia viva. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí viene algo que a veces no tenemos en nuestra mente y es una exposición muy larga a una historia genética que está presente en nuestros genes, en nuestro ADN. Bien, ¿qué quiere decir esto que tenemos una evolución biológica inferior a lo que necesitamos hoy? Entonces, fíjense que nuestra percepción del miedo tiene una programación y es que volvamos allá atrás. Entonces, imaginémonos a estos primeros humanos que tenían una exposición a la naturaleza. Si ellos no hubieran tenido el miedo que los había movilizado para defenderse, pues nosotros no estaríamos acá conversando, habría otra especie, pero no la nuestra. Pero ¿qué sucedió? Nosotros quedamos programados para que ante una amenaza tan brutal como un diente tigres de sable, nosotros reaccionáramos de una manera biológica para que pudiéramos tener un proceso evolutivo y para que pudiéramos permanecer. Entonces, aquí básicamente estamos programados biológicamente para interpretar que lo que viene de afuera es una amenaza. Y ante una amenaza, pues yo tengo que actuar. Y ahí tenemos una parte biológica que me va a defender para subsistir. Pero lo que sucede es que desde nuestra ontogenia, es decir, de nuestra historia diaria, pues vemos amenazas, vamos viendo dientes tigres de sable por todo lado. Entonces aquí voy a poner solo, por ejemplo, un jefe, un jefe que en un momento dado, dentro de un equipo de trabajo, pues tenga muchas cargas emocionales, como las que vamos a ver. Y yo no estoy viendo un jefe, mis ojos están viendo un jefe, pero toda mi parte, toda mi biología está viendo un diente, un tigre de dientes de sable. Entonces imagínate, sencillamente reacciono con la misma capacidad biológica a como si algo prácticamente me fuera a devorar. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede ahí? Que necesitamos entonces reprogramar nuestro cerebro para aprender a identificar que una cosa es una amenaza contra mi vida, contra mi existencia, y lo otro es una situación que me pone en riesgo, pero que yo tengo la capacidad de manejar. ¿Listo? Bien. Entonces, cuando hablamos del miedo, necesitamos saber cómo es que se construye este miedo que está presente en nuestras sesiones de coaching. Aristóteles decía, y aquí voy a tomar un poquito de filosofía de mi gran maestra de MSC, Olga Lucía Toro, con quien me formé. Y entonces, desde la filosofía, Aristóteles nos decía que el miedo no es sino una anticipación del sufrimiento porque algo salga mal. Fíjate eso, mi cerebro se anticipa porque algo de pronto salga mal. La realidad, y lo sabemos desde el coaching, es que casi que todo eso que nos imaginamos, pues no pasa. No sale mal. Y sin embargo tenemos un bloqueo, tenemos un freno. Y por eso nuestros clientes vienen y nos buscan, porque ellos quieren imaginar un futuro posible,
pero no es posible en este momento porque él viene y dice, es que no sé qué me pasa, ¿listo? Pero ¿cómo se produce ese miedo? Entonces, ante una amenaza, ¿listo? Tenemos una parte en el cerebro donde se aloja algo que llamamos la amígdala, ¿listo? Entonces acá hay más o menos una anatomía ahí sencilla para que nos muestre dónde está la amígdala. La amígdala y el hipocampo y el hipotálamo están en la zona más profunda de nuestro cerebro. Lo que vemos normalmente nosotros son nuestra parte de la corteza, ¿no? Que es muy importante porque es la interacción entre lo que pasa adentro y lo que sucede afuera para que se mueva el resto de las cosas. Pero esta parte está muy profunda, está muy adentro. Y por eso es que cuando nuestro coachí viene, necesitamos ponernos en esa forma compasiva y crear esa sensación de confianza, porque es que estamos yendo muy adentro, ¿listo? Y literal, es adentro en el cerebro, no solo también en nuestro corazón, a veces decimos, ¿no? Estamos yendo al mundo emocional que está en esta parte. Entonces, esta amígdala, ¡pum!, manda una señal de alarma inmediatamente al hipotálamo. Y el hipotálamo, como lo vamos a ver más adelante, también hace otras cosas muy importantes a nivel hormonal, porque al final las emociones, pues, es un movimiento hormonal. Si nos ponemos reduccionistas, esos son las emociones. Y entonces ahí el hipotálamo hace que se active una respuesta de sobrevivencia, que puede ser lucha o huida. ¿Listo? Pero entonces cuando no, la amenaza no es este tigre, sino es cualquier cosa que está enfrente de nosotros. Entonces ahí nosotros tenemos mucho miedo. ¿Hacia qué? Hacia todo aquello que es novedoso, hacia la incertidumbre, hacia un resultado desconocido. Y ahí empieza el saboteador, ¿no? A inyectarme miedos, dudas, inseguridades. Nuestros coaches vienen y nos hablan de ese síndrome del impostor. Pero fíjense de dónde viene, ¿no? También nos sucede cuando estamos en toda esta, imagínenselo por un momento, ¿no? Que es real, está sucediendo dentro de tu cerebro. Ahí está la amenaza brutal. Ahí sucede algo que Daniel Goleman denominó el secuestro de la amígdala. Y es que ante esa situación, a veces nosotros tenemos unas respuestas de lo más absurdas. Y luego cuando estamos tranquilitos decimos, pero yo cómo fui a hacer esto. ¿Por qué? Pues se secuestró nuestra amígdala. ¿Listo? Nuestra capacidad de ponerle corteza prefrontal y hacer mediante funciones ejecutivas tomar decisiones sensatas, ¿no? En medio de todo eso está presente nuestra insensatez, que es biológica. Bien. ¿Qué sucede? Cuando se desarrolla esta parte del miedo, entonces aquí empiezan a interactuar tanto nuestro cerebro como el resto de nuestro cuerpo. Pero en el cerebro van a estar presentes en este instante, vamos a pensar en dos redes. Tenemos varias, pero principalmente vamos a estar hablando de dos redes. La red, la Default Mode Network, ¿listo? La red neuronal por defecto y la Task Positive Network. Cuando estamos desde nuestra default mode, listo, desde nuestro lado izquierdo para mí, estamos hablando de que nuestra mente es una mente que está socialmente conectada. Entonces, tal vez es lo que esté sucediendo en este momento. Tenemos apertura, estamos disfrutando, estamos en confianza con otros coaches de ICF, otras personas que de pronto tienen algún interés. Entonces, es muy posible que aquí tengamos por momentos ese nivel eh, de atención, pero es una atención que está socialmente conectada y está abierta. ¿Listo? Aquí es donde sucede gran parte de la sesión de coaching. Pero también sucede que esto en nuestro organismo, estas redes son redes que se prenden y se apagan. Entonces, de otro lado, tenemos nuestra Task Positive Network, que también viene a nuestra sesión de coaching. Entonces, acá estamos un poquito socialmente un poco más limitados, estamos más cerrados, y aquí estamos desde este lugar del que hablamos hace un momento, del miedo, ¿no? Acá acá aparecen nuestras creencias limitantes, aquí aparece nuestro supuesto mayor, que no es otra cosa que nuestra herida, nuestro miedo. ¿Listo? Y esto es muy importante que entendamos dentro de la sesión de coaching en qué momento acompaño a mi coachee desde esta red neuronal por defecto, ese proceso creativo, ese lugar donde ampliamos las posibilidades, y en qué momento estoy acá en este task positive. Y ahí es donde, entre esos dos mundos, esta lineecita negra es la brecha de nuestra sesión de coaching. ¿Bien? Ok. Ahora vamos a bajar un poquito más. Entonces estamos a nivel cerebral, pero sucede que nuestro sistema nervioso tiene dos partes. Nuestro sistema nervioso central, pero también el sistema nervioso periférico. ¿Listo? Lo conocíamos a través de nuestra médula espinal, que tiene todas estas conexiones nerviosas. Y aquí sucede algo muy interesante, y es que ya no solo es una situación que sucede aquí en mi cerebro, sino que se baja. Y aquí se activan entonces además dos sistemas.
El sistema nervioso autónomo es este que nos permite que mientras nosotros acá conscientemente y hasta racionalmente estamos acá escuchando una información, pues él está haciendo un pocotón de cosas allá internamente que nosotros no nos percatamos. Estamos respirando, estamos teniendo una activación de nuestro sistema circulatorio, digestivo, todo nuestro sistema. Ese es el sistema nervioso autónomo. Pero sucede que ahí también hay un columpio. Entonces hay una activación parasimpática que está conectada a la red neuronal por defecto, es decir, es cuando estamos en este nivel de renovación, en este nivel en el que podemos estar tranquilos. Aquí ayuda mucho el tema meditativo, contemplativo, y estamos acá. También se activa muchísimo mientras dormimos, ¿no? Es muy necesario para nuestra reactivación celular. Pero luego viene también la activación simpática, ¿listo? El tigre de dientes de sable, ahí está presente. Y todo esto entonces está orquestando dentro de nosotros. Y entonces ahí decimos que nosotros no somos solo una mente y un cuerpo. Realmente acá, fíjense que todo está conectado. Y hay una conexión neuronal que ya llamamos sinapsis, ¿cierto? Las conexiones de nuestras redes neuronales. Pero también existe a través de nuestro sistema nervioso autónomo una conexión neurohemática, que ya es a través de nuestro torrente sanguíneo, a través de todo nuestro sistema nervioso. Entonces, todo está sucediendo al mismo tiempo dentro de un cuerpo y una mente. Entonces, ya no hablamos de esa dualidad cartesiana de mente-cuerpo, que es muy necesario, fue muy necesario para que entendiéramos, explicáramos y aprendiéramos, pero que cuando hablamos de esto, pues pierde cierta vigencia porque estamos hablando entonces desde una mente, pero que está encarnada en todo nuestro cuerpo. ¿Listo? ¿Se entiende? Si hay dudas acá, pues Betsy nos va colaborando con las inquietudes. Bien. Am, Sucede entonces, cuando hablamos del miedo, de una activación. Acuérdense que hace un momento yo les hablé del hipotálamo, ¿cierto? Cuando hablamos de esa activación allí, ¿cierto? Amígdala, hipotálamo. Entonces aquí estamos enviando señales. Y empieza a suceder algo muy interesante. Hablamos de que las emociones básicamente eran hormonas, ¿no? Entonces aquí a veces hablamos de la dopamina, ¿no? La hormona de la felicidad, la serotonina, la relacionamos con las relaciones sociales, con el amor, y empezamos a hablar de cortisol y adrenalina, ¿listo? Me voy a sentar en el cortisol. ¿Qué sucede? Hay algo que se llama los grados de libertad. Entonces, imagínense todo eso que se está orquestando por allí, ¿listo? Pero imagínense que nuestra biología también estaba hecha para que sucediera toda esta sensación de amenaza, pero por instantes, ¿cierto? No para que permaneciéramos a toda hora y en todo momento mientras estamos despiertos, y ojo que también afecta cuando no estamos despiertos, para que permaneciéramos en este estado en el que percibimos el mundo como un lugar extremadamente peligroso. ¿Listo? ¿Qué sucede? Algo que tenía que estar sucediendo paulatinamente, ¿cierto? Cuando necesito sobrevivir, se vuelve un estado permanente de alerta y de sobrevivencia, ¿cierto? De supervivencia. Entonces, ¿qué sucede? Que permanentemente nuestras hormonas, que deberían estar al servicio de nosotros para estas situaciones, pues están activas y eso nos va intoxicando. ¿Cierto? Hablamos a veces de que tenemos niveles tóxicos de cortisol. Pues, ¿qué sucede? La amígdala entonces mandó la señal, la cogió el hipotálamo y el hipotálamo activó una parte que se llama la hipófisis. ¿Listo? Y la hipófisis entonces mandó una señal a nuestras glándulas suprarrenales que están ubicadas arriba de nuestro riñón. Y eso sucede en milisegundos, ¿listo? Así es la biología. Y entonces por eso nuestros gerentes, nuestros coaches, nosotros mismos como coaches, estamos ahí. Y entonces cuando todo esto sucede, se alteran muchas cosas en nuestro organismo, ¿cierto? Y aquí rapidito para irlo repasando. Entonces, cuando yo estoy afectada a nivel emocional, estoy afectada también ya a nivel físico. Y entonces empiezo a perder el sueño, empiezo a perder mi cabello, empiezo a perder mi capacidad de conectarme con otros, me aíslo. em, y empieza todo esto a enfermar mi cuerpo. Y entonces empezamos a tener gastritis, y empezamos a tener luego un poquito de colon irritable y eso cada vez se va metiendo más y terminamos en un lugar en donde todo lo que sea itis es inflamación, ¿listo? Y la enfermedad no es otra cosa más que inflamación. ¿Inflamación por qué? Porque toda esta cantidad de hormonas están de forma permanente inyectándose en nuestro organismo y nos van enfermando. Y todo lo que es itis desencadena a veces en situaciones tanto psicológicas como biológicas, como físicas de enfermedad, ¿cierto? Cualquiera que sea, ¿listo?
Entonces, lo que pasa es que estamos más acostumbrados a hablar de la enfermedad física, entonces la osteoporosis, eh, vamos más adentro y tal vez cuando nuestro sistema inmune, que es el que nos defiende de todas estas células que empiezan a tener comportamientos extraños, el sistema inmune hace una alarma y dice, "Ps, reaccionemos", y no deja que esas células que permanentemente están haciendo cosas raras, pues se junten con otras y luego armen unos tejidos que ya no son sanos y llamamos a veces un proceso metastásico y ya estamos hablando de un cáncer. ¿Listo? Todo eso tiene que ver con lo que estamos conversando acá. Entonces, aquí empieza la parte chévere, la parte en la que nosotros tenemos un nivel de poder en que podamos de alguna manera empezar a detener estos procesos. Hablamos de que, por supuesto, nosotros tenemos una parte genética, ¿cierto? Pero esa parte genética se puede se puede activar o puede que no esté activa. Y ahí hablamos un poquito no solo de la parte genética, sino de esta parte epigenética, que es decir, hacer el caldo de cultivo para que se activen ciertos genes que puede que estén dormidos. Pero con todo esto que yo les acabo de hablar, sencillamente lo que estoy haciendo es un medio de cultivo para que se presenten, para que se expresen, ¿listo? Entonces, a veces nosotros decimos, sí, pero es que igual, es que mi genética, esto yo estaba predispuesto. Pues sí hay una predisposición, pero lo que hace que finalmente se exprese es el medio de cultivo que nosotros le damos, ¿listo? Que tiene que ver no solo con mis emociones, sino también más adelante vamos a ver con cómo me alimento, si duermo, cuáles son mis relaciones, ¿bien? Pero entonces acá centrándonos específicamente en el cortisol que vino del miedo, que vino de nuestra amígdala, que vino de mi percepción, hay algo interesantísimo que se llama los grados de libertad. Entonces, para que todo esto suceda y al final ya estábamos con ese cortisol ya activado con mis glándulas suprarrenales, hubo, hubo un sistema biológico de freno. Entonces, nosotros a veces pensamos que vamos en un carro automático. ¡Ah! Pues no, nuestra biología es un carro más bien mecánico, que tiene cambios, primera, segunda, tercera. Y esos cambios se dan acá, en esta zona, ¿listo? En esta zona de la hipófisis, ¿listo? Y desde el hipotálamo, antes de que llegue la señal a las glándulas suprarrenales. Y esos grados de libertad están expresados en unas siglas, ¿listo? Porque aquí vienen las otras hormonas que tienen unos nombres tan largos que para entenderlas más fácilmente y recordarlas le pusimos unas siglas. Entonces, ¿qué sucede? Acá en el hipotálamo aparece una primera presencia de la CRH, ¿listo? Entonces, ¡pum! Aquí voy a enviar la alarma. Y hago un envío de esa alarma a la hipófisis. Y aquí activo la ACTH. Y ahí sí, cuando estoy ahí, tengo la posibilidad de tener un freno o de que eso siga derecho. Cuando sigue derecho, ¡pum! Mando otra señal y esa señal en mis glándulas suprarrenales se convirtió en cortisol. ¿Listo? Aquí en esta parte es donde empieza a presentarse esa posibilidad de resignificar, ¿cierto? Y de ponerle psicofisiología a esto que llamamos coaching. Es en este espacio tan interesante, en estos grados de libertad. Ahora, caramba, esto sucede en milisegundos, ¿cierto? Pero antes de que todo esto suceda, antes de que yo lo interprete de esa manera, yo puedo tener entre mis manos algo que se llama el mecanismo de resignificación. Y resignificación es algo que desde el coaching aprendemos. Cuando estamos haciendo este arco del coaching, sucede un momento en el que hacemos un insight, ¿cierto? En el que me doy cuenta. Y ahí sucede la resignificación, que no es otra cosa que entender de una manera diferente algo que yo he interpretado, ¿cierto? Y lo que sucede es que cuando yo resignifico, yo tengo una actitud diferente y entonces mi cuerpo cambia. Y aquí me devuelvo acá. ¿Qué es lo que cambia? Este freno. Este freno de estos grados de libertad. Entonces, yo resignifico. Y puede que en el instante, recuerden que esto sucede en milisegundos, ay, no, espere, resignifico, voy a parar, no estoy viendo el tigre, entonces no se fue esto para mis glándulas suprarrenales. En ese mismo instante, pues no, porque eso es en milisegundos. Pero si yo empiezo a ver la vida desde un lugar diferente, si yo empiezo a comprender que antes de que todo eso se active, yo aprendo a ver la realidad neutra, ¿cierto? De una manera objetiva, no metiéndole toda esta cantidad de emocionalidad. Entonces yo sí puedo permitir que esos grados de libertad estén a mi servicio y yo no tengo que esperar a que ¡pum! Se estalle ya mi hipotálamo y mande la señal. ¿Listo? Esto es teorizado, ¿listo? Pero así es como
Digamos, empezamos a entender cosas que suceden en nuestro cuerpo con esto que hacemos todos los días llamado coaching. Al final, ¿qué es lo que nos permite resignificar? Es disminuir el modo en que aceleramos nuestro cerebro y si disminuimos ese modo de aceleración, estamos disminuyendo la velocidad en que se genera esta activación del hipotálamo. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿Alguna duda, Betsy? ¿Se entiende? Tú me vas a contar. Bien. Ahora, ¿la resignificación sucede únicamente mediante el coaching? No, por supuesto que hay otros mecanismos, ¿cierto? Hay otras formas de acompañamiento, pero como estamos hablando de coaching, aquí cabe, ¿listo? Entonces, fíjense que lo que nosotros hacemos tiene una relevancia muy, muy importante con el solo hecho de hacer coaching puro y duro. ¿Listo? Cuando yo acompaño desde esa presencia de coach, cuando yo hago ese espacio donde la confidencialidad y la confianza permiten que mi cerebro se vaya a mi default mode network y ahí yo me pille y me dé cuenta, yo logro resignificar y cuando yo resignifico tengo un cambio biológico. ¿Listo? Bien. Si eso es así, entonces aquí entonces empiezan a cambiar cosas, ya vámonos hacia un poquito más hacia afuera. Entonces, podemos empezar a pensar, que vamos a activar nuestra parte cognitiva, que nos va a decir que nosotros somos lo que pensamos, ¿cierto? Es decir, la manera en que pensamos va a determinar la manera en que sentimos. Y si eso es así, si yo cambio mi percepción, la manera como veo el mundo, entonces yo no puedo cambiar la realidad es como es, ¿cierto? Mi trabajo es como es, mi jefe es como es, el mundo es como es, mi familia es como es, ¿cierto? Yo eso no lo puedo cambiar, pero sí lo que puedo cambiar es la forma como yo percibo esa realidad, ¿listo? Y eso es vital para que nosotros podamos tener éxito o no. Y al final de las sesiones de coaching venimos a buscar objetivos grandes, ¿cierto? Yo nunca he escuchado en una sesión de coaching que alguien me venga a decir, no, es que mi objetivo es fracasar. No, todos queremos éxito, ¿cierto? Entonces, si nuestra mente determina la forma en que vemos el mundo, también determina nuestras oportunidades. ¿Listo? Así de sencillo. Y por eso en coaching hablamos de acciones, ¿no? Entonces, si no logramos ese accionar, pues fue una bonita conversación, pero no pasó nada. Entonces, al final, esto que les presento acá, pensamiento, emoción, acción, pues es lo que está presente en la sesión de coaching. Y lo que hace que esto suceda es esa resignificación mediante el insight. ¿Listo? Hasta aquí entonces podríamos decir que yo soy lo que pienso, ¿cierto? Pero voy a contarles algo más. Como en neurociencia social se va a extraer otros saberes, voy a traer acá a Chopra. Entonces Deepak Chopra nos abre una ventana gigante. Él no dice que nosotros somos lo que pensamos. Él nos dice que nosotros somos el pensador de nuestros pensamientos. ¿Y eso en qué lugar nos pone? Yo no sé ustedes, pero yo escucho eso y yo siento un lugar de empoderamiento brutal. Porque ya no estoy a merced de mis emociones, ya no estoy solo a merced de esos pensamientos enredados que tenía. Ahora soy yo quien tiene el poder, porque yo soy el pensador de mis pensamientos. Y cuando eso sucede, yo me voy a un lugar en el que yo soy la calma, ¿cierto? Pero para que yo sea la calma, tiene que estar activada mayor parte del día mi red neuronal por defecto. ¿Listo? Tengo que estar percibiendo el mundo ya no como un lugar amenazante, sino como un lugar en el que yo soy un participante. Entonces yo ya no estoy en una conciencia de víctima, sino que elevo mi nivel de conciencia y ya soy manifestador. La vida no me pasa a mí, la vida pasa por mí. ¿Listo? O sea, que hay una cantidad de cosas que están presentes en esta sesión de coaching. ¿Listo? Bien. Ah, nos está quedando tiempo y va un poco rápido, entonces ahorita preguntas vamos a poder ver muchas cosas. Sucede entonces que si nuestra mente ya la entendemos como una mente encarnada en un cuerpo. Recientemente también, fíjense que es que aquí hay cosas de neurociencia que todas van apareciendo recientemente. Entonces empezamos a escuchar algo que tiene que ver con tener una coherencia entre mi cerebro y mi corazón, ¿cierto? Hipócrates y Galeno ya lo habían dicho, lo que está más elevado es lo que comanda. Pero es que ellos no tenían neurociencia y ellos tampoco tenían resonancia magnética nuclear, no tenían electroencefalografía, no tenían todos estos mecanismos que hoy tenemos para entender nuestra psicofisiología. Pero hoy sí sabemos algo más, y es que nuestra mente comanda, ¿cierto? Nuestro cerebro, ya vimos,
pero también tenemos un corazón que también comanda. ¿Listo? Voy a devolverme acá un poquitito, porque acá, fíjense que en esta diapositiva, yo le di una importancia aquí a nuestro corazón, ¿cierto? Y es que a veces pensamos que todo se activa primero arriba y luego abajo, pero fíjense que cuando estamos ante una situación amenazante, antes de que nosotros sintamos nuestro cerebro, antes de que podamos sentir cualquier otra parte del cuerpo, díganme ustedes si lo primero que nosotros percibimos de nuestra biología no es en nuestro latido del corazón. Se activó. Y ese también, cuando se activa, está enviando señales. Entonces está contribuyendo a toda esta orquesta. Al final, hoy ya no hablamos de qué fue primero, si el huevo o la gallina, porque pues eso, fíjense, con semejante orquesta que está sucediendo, no logramos descifrar cuál fue primero. Lo que sabemos hoy con claridad es que esto es una orquestación de absolutamente todo. Y sabemos hoy que nuestro corazón juega un papel fundamental, porque en la medida en que nosotros ralentizamos ese corazón que se pone a mil, ¿cierto? En esa situación amenazante, si nosotros lo ralentizamos, entonces también activamos nuestra red neuronal por defecto y pasamos de nuestro sistema simpático a nuestro sistema parasimpático. ¿Y cuál es una herramienta que nosotros le contamos a nuestros clientes? Que ayuda muchísimo a ralentizar ese corazón, nuestra respiración. Entonces, fíjense que pareciera cosa sencilla. Pues, ¿sabe respirar? Yo le pregunto a cualquier persona, ¿usted sabe respirar? Y dice, pues sí, por supuesto que yo sé respirar, ni más faltaba si no como estaba aquí. Es que no respiramos bien. ¿M? No aprendemos a hacer una respiración diafragmática. La respiración diafragmática es esa que permite que ¡pum! Se nos infle todo nuestro caja torácica, ¿cierto? Nuestro vientre. Y cuando eso sucede y lo hacemos de esa forma, empezamos a escuchar pum, 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 el latido del corazón. Y cuando eso está sucediendo, nosotros tenemos la capacidad de ralentizar ese latido del corazón. Y cuando eso sucede, ¡pum! Magia. Estamos en un lugar en el que ese miedo a la anticipación de que algo suceda mal empieza a disminuir. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí hablamos de algo muy interesante. El Mad Heart Institute en los Estados Unidos está hablando de esta coherencia, de esta posibilidad de tener esa sincronización, esa coherencia de nuestro corazón y nuestro cerebro. Y por eso a veces cuando vamos al indicador, es tan importante en la sesión del coaching, tener claros esos indicadores. Y esos indicadores a veces nosotros intentamos que el cliente nos da una declaración y es importante anclarla también en nuestra biología, ¿no? Entonces, cuando decimos qué te va a indicar al final de esta sesión que te está llevando esto que viniste a buscar, ¿cierto? Nosotros a veces somos un poquito analfabetas emocionales. Entonces, cuando intentar decir la palabra específica, expresar con claridad cuál es ese indicador, a veces nos cuesta trabajo, ¿cierto? Pero fíjense que cuando lo conectamos con esta parte biológica, no sé si a ustedes les pase, pero a veces el cliente lo primero que nos dice es tranquilidad. ¿Listo? Y me dice, caramba, la tranquilidad es tantas cosas y proviene de tantos lugares. Y ya vimos que yo puedo estar tranquilo, pero al instante ya puedo estar intranquilo, entonces esa no nos sirve mucho, ¿cierto? Pero si le ayudamos al cliente a ir un poquito más profundo en qué quiere decir esta tranquilidad, para ti qué es tranquilidad y cómo la sientes, ¿no? Nuestro corazón va a ayudar mucho, porque al final de la sesión del coaching, de coaching, muy posiblemente lo que sucede es que nuestro cliente sale un poco más ralentizado. Entonces, pregúntale por tu corazón. Pregúntale cómo estás sintiendo en este instante tu corazón. Y además permítele muéstrale esto. Fíjate que aquí ha sucedido algo interesante. Y es que con esto que has venido haciendo, porque eres tú quien lo hizo, ¿cierto? Fuiste tú quien permitió que esto fuera sucediendo a lo largo de estos 30 minutos, máximo 45 de esta sesión de coaching. Aquí al final hay una coherencia. Hay una coherencia entre su cerebro, entre toda esa parte emocional y tu parte visceral, porque nuestro corazón al final es una víscera. Y además una víscera que está conectada con las otras, ¿no? Entonces puede suceder también que mientras vamos haciendo los procesos de coaching, toda nuestra parte visceral, nuestro colon que sufre tanto, ¿no? ¿Quién ha tenido un cliente en coaching que no le hable de que hijo de pucha, tengo como un ardor acá atrás? Y uno dice, "Ay, el mismo que yo tengo". Porque ser coaches no quiere decir que dejemos de ser humanos y sintamos, ¿no? O sea, es que estoy al servicio del otro, pero a veces traigo cosas y digo, caramba, esto tiene que ver conmigo. Por eso es que nuestros coaches son nuestros grandes maestros, ¿listo? Bien. Entonces, fíjense que, preguntas, mi querida Betsy.
No, hasta ahora no tenemos. Si alguien está interesado en hacer alguna pregunta, la pueden depositar en el chat o dentro de pocos minutos, cuando falten 10 minutos para las 9 de Colombia, abrimos el ciclo de preguntas y respuestas. Bien. Aquí ya se activaron varios miedos en mí. Entonces uno puede ser que tienen mucho interés en lo que yo estoy diciendo y eso ayuda a que baje ese miedo. El otro puede ser que no han entendido nada y entonces eso me activa el miedo. Y puede existir otro y es que todos ustedes son muy corteses, muy amables y al final van a decir que todo estuvo espectacular, así no lo hubieran sentido. Entonces eso me deja como entre las mitades de los dos miedos, pero también me sirve porque no me bloquea el Eh, te puedo recomendar un coach. Bien, ok. Voy a traer acá a un personaje que contribuye desde una de nuestras familias de ICF, ¿cierto? Que es el Instituto de Pensamiento y Liderazgo. Ese es el lugar donde los coaches tenemos ese espacio para investigar, ¿listo? Para contribuir con un sustento teórico más universalmente compartido para todos nosotros, para teorizar, ¿listo? Y se llama Richard Boyatzis. El doctor Richard Boyatzis desarrolló algo que se llama la teoría del cambio intencionado y tienen una conexión con coaching que es brutal. ¿Listo? No me voy a quedar explicando esta teoría. La podemos encontrar a través de ICF. Si entramos dentro de nuestras familias, si explicamos en este Instituto de Pensamiento y Liderazgo, ahí vamos a encontrar los papers tan valiosos de este hombre. ¿Listo? Y él nos habla de atractores emocionales, ¿listo? Estos atractores emocionales son estados psicofisiológicos. ¿Les suena la psicofisiología? Y estos estados psicofisiológicos tienen que ver con que tenga una activación parasimpática y adicionalmente con que esté generalmente en mi red neuronal por defecto, ¿listo? Ahí están esos atractores emocionales, ¿bien? Pero él también nos habla de que hay un coaching que a nosotros nos enseñaron a llamarlo como un coaching no directivo, ¿cierto? Desde las diferentes escuelas de formación. Pero él va un poco más adelante y él habla de un coaching con compasión, ¿listo? Un coaching con compasión es este coaching que está enfocado en pensar en los atractores emocionales de los que ya hemos venido hablando. Pero él habla de que es muy importante en un proceso de coaching contar con ciertas herramientas, ¿cierto? Un coach generalmente tiene su repertorio de herramientas, pero hay dos que son muy, muy importantes en este proceso de resignificación, que le ayudan al coach a llegar ahí y que nos contribuyen a nosotros a acompañarlo para que él llegue ahí. Y uno es tener un elemento que hemos aprendido hace mucho tiempo, que es la rueda de la vida, ¿listo? Y lo otro es una evaluación, o más bien una retroalimentación 360. ¿Qué sucede ahí? Cuando yo tengo una rueda de la vida, nuestro coachee entonces un poquito ubica ese punto de partida, ¿cierto? Para ese gran objetivo del coaching, dónde quiere aplicar la palanca, por dónde quiere comenzar. Y entonces aquí suceden cosas muy interesantes porque él nos va a estar hablando de ah, el templo del cuerpo. ¿De qué estuvimos hablando alrededor a través de toda esta conferencia? Pues del templo del cuerpo, ¿listo? Y ese cuerpo eh, es muy, muy importante que nosotros le demos un buen cuidado, con nuestro coachee le demos un buen cuidado. Entonces, ¿qué cuidado hay que darle? Bueno, pues necesitamos alimentarnos bien. Necesitamos ejercitarnos para tener oxígeno. A mayor oxígeno, mayor capacidad de volver a la homeostasis, de centrarnos. Necesitamos dormir. Necesitamos que ese cuerpo descanse. A mí alguna vez en una sesión de coaching, el cliente se dio cuenta que él se castigaba y él pensaba que dormir era perder tiempo valioso. Entonces que uno no tenía que dormir casi. Y a través de la sesión de coaching se dio cuenta de la importancia del sueño. Esto para nuestra regeneración celular. Am, pero también hablamos cuando hacemos esta rueda de la vida de las relaciones. Y al final es que nosotros somos un ser social. Nada sucede aislado. Entonces, si yo soy un ser social, yo necesito tener relaciones, relaciones de calidad y necesito tener una comunidad. Y aquí es donde la evaluación 360 es importante, porque Richard Boyatzis nos habla de tener esa red de apoyo. Esa red de apoyo que mediante una evaluación 360 me da un regalo y me deja ver cosas de mí que yo no veo, porque a veces estoy en este modo autoflagelación, ¿no? ¿Cierto? Desde el miedo, ya, ya, me doy duro. Entonces eso no me permite ver y pensar otras cosas que otros sí ven de mí. Bien. A través de esta rueda entonces recorro mis creencias, ¿no? Mi miedo, mi herida, ¿no? Mi creencia limitante, mi supuesto mayor. Por supuesto, importante esta parte de la espiritualidad. Somos seres espirituales, no estamos hablando de una religión específica, pero sí sabemos que tenemos una conexión profunda, ¿no? Nuestro corazón late de una forma diferente cuando sentimos que una cosa es estar solo y otra cosa es estar conmigo mismo, ¿no? Con ese poder interior.
Y bueno, ni hablar del ego, porque pues aquí nos podríamos quedar en otras 3 horas hablando del ego, pero pues por supuesto ahí está presente, ¿no? Ese es el que activa mi miedo más grande, mi supuesto mayor. Entonces, cuando hablamos de todo esto, es muy, muy importante entonces entender que con el solo hecho de hacer un coaching compasivo, de esa manera que lo sabemos hacer, poniendo todo el amor, como lo dice Sony Díaz, otra de mis grandes maestras, nuestra paz presidente de ICF, capítulo Colombia, cuando le ponemos todo el corazón y acompañamos a este coaching a escarbar, no entre basura, sino sabiendo que vamos a encontrar oro, pues esta es una herramienta que puede ser muy, muy importante. Bien. Para finalizar, entonces, contarles de dónde viene pues todo este proceso, de dónde viene esta información que yo les transmito. Bueno, pues desde mi neurociencia social, otra de mis grandes pasiones, pero contarles que acá en ICF Capítulo Colombia estamos haciendo investigación, ¿listo? Estamos, estamos construyendo y aportando a este Instituto de Pensamiento y Liderazgo de ICF, a esta gran familia, donde básicamente nos dan una invitación a teorizar. Los grandes invitados a que nosotros hagamos del coaching cada vez más una profesión, ¿cierto? Eh, Necesitamos mirarlo desde dos lugares. Cuando yo me formé, Olga Lucía Toro me hablaba, nuestra gran MFC colombiana que está por acá, nos hablaba de la ciencia y el arte del coaching. Pues bien, efectivamente esto es un arte, pero también es muy importante colocarle la ciencia. Y esa ciencia la podemos construir, somos nosotros. Los invitados a teorizar del coaching somos nosotros porque pues es a quien nos va a interesar, es quienes lo conocemos, lo vivimos y que tenemos unos maestros gigantescos que están todos los días enfrente de nosotros, que son nuestros coaches. Para finalizar, contarles pues que en ICF Capítulo Colombia tienen ustedes a sus servicios investigadoras en este momento, Sonia Díaz, que tiene una investigación bellísima de la autoeficacia y el coaching, está trabajando en un segmento muy importante que es el segmento TIC, y específicamente en mujeres, porque desde el Instituto de Pensamiento y Liderazgo nos hablaron de necesidades de investigación, pero también en grupos objetivos y nos hablaron de la mujer. Contarles que más o menos hasta los años 90, la investigación en mujeres era muy poca, no pasaba del 17-20%. Por eso había una necesidad de estudiar mujeres. Y bueno, de mi parte, igualmente estoy haciendo una investigación desde la neurociencia social sobre el afrontamiento y el coaching. Y básicamente también lo estoy haciendo en mujeres, en un grupo de mujeres espectaculares de un programa llamado Mujeres Rompiendo Barreras de la Universidad Externada de Colombia. Y allí estamos aplicando eh, herramientas como las que vieron al inicio, electroencefalografía, variabilidad de la frecuencia cardíaca, también psicometría, ¿listo? A través de nuestro LINSI. Aquí entonces recordar algo que vimos al principio de las escalas, ¿no? Entonces fíjense que cuando terminamos de hablar de todo esto, pues al final estamos hablando de que nuestra biología no se puede explicar a nivel molecular. Realmente todo lo que a nosotros nos sucede se puede explicar a una escala eh, de individuos, ¿cierto? Ya no solo celular, porque es que la neurona per se no hace nada, ella está en conexión, ¿cierto? Entonces hay una red neuronal. Y entonces vamos con, dime, Betty. No, quería compartirte contigo el tiempo, pero por favor, adelante y tengo una mano levantada. Cierra, por favor, lo que estabas diciendo y Bien. tener en cuenta que el tiempo y una mano levantada. Dale, entonces, este es el último slide, con este termino y damos paso a estas preguntas. Entonces, acá algo muy importante es que nos entendamos que desde nuestra biología nosotros somos seres sociales. Entonces, les decía yo que una neurona per se no hace nada solita, ella necesita estar en red, ¿cierto? Hacer esa sinapsis. Pero es que de esa sinapsis metida dentro de un órgano llamado cerebro, pues tampoco hace nada solito, tiene una conexión, ya la vimos a través de toda nuestra biología, ¿cierto? De esa activación a través de nuestro sistema nervioso autónomo. Pero pues ahí ya estamos hablando de un cuerpo, ¿no? Entonces, Damasio hablaba de eso, ¿no? De esa mente encarnada. Pero si yo me quedo únicamente con el individuo, yo solita, pues tampoco estoy haciendo mucho, ¿cierto? Porque somos cerebros sociales sin interacción. Entonces, ¿con quién interactúo? Pues con los demás vivientes. Ojo, no solo con los seres humanos, con los demás vivientes. Entonces, sana tu cerebro, que tenga relaciones sociales. Sana tu cerebro que tenga relaciones pues con otros vivientes, cómprate un perro, pero acarícialo, porque es que si no, no sirve tampoco de mucho, ¿listo? Y adicional,
es muy importante entonces que también tengamos siempre presente que lo que está sucediendo también alrededor, a un nivel un poco más cósmico, también me afecta. O sea, aprender un poquito de eso también es bueno. ¿Listo? La invitación entonces a que sigamos teorizando, que sigamos construyendo la ciencia, porque sabemos hacer muy bien el arte del coaching, pero también necesitamos meterle un poco más de ciencia. Y para eso, a través de ICF tenemos nuestro Instituto de Pensamiento y Liderazgo, al cual pues, del cual soy fan y a través del cual tenemos muchos recursos para no arrancar de cero. Allí ya hay muchas cosas que nos permiten a nosotros seguir adelante en investigación. Bien, bueno, Muchísimas gracias. Qué valioso. Bien. ¿Y tus contactos? bien, Y todos entonces los... mis contactos, mi QR, si lo quieres escanear, si quieres conocer un poquito más acerca de este mundo maravilloso en el que pues apenas estamos viendo la puntita del iceberg. Tenemos tanto, tanto por aportar y por aprender. Bueno, espero que esta información pues haya sido valiosa para ustedes y queda abierto entonces a este espacio a preguntas y a retroalimentación, ¿no? ¿Qué pasa con los otros coaches frente a todo esto que estamos viendo? Se vale escuchar y aprender de absolutamente todo. Muchísimas gracias, Adriana. Aquí en el chat nos dicen una charla muy interesante, muy valioso conocimiento, estoy absorbiendo información, está muy clara la información que nos compartes. Y además dicen por acá, para activar otro de tus miedos, dice tu maestra Olga Lu, excelente presentación, muchas gracias. Ojalá pudiéramos tener un taller de profundización. Así que a ver si te animas, dicen. Qué maravilla, gracias. Piden la grabación. Todas nuestras grabaciones de esta semana estarán disponibles en el canal de YouTube ICF Colombia. Y nos quedan escasos 6 minutos. Por favor, darle la palabra a nuestra maestra Olga Lu. Por favor, Olga Lu, cuéntanos. Adri, ¿puedes ayudarme dejando de compartir pantalla para vernos las caras? Sí, con Gracias. gusto. No, Olga lo Lu. mío, muchas gracias. Lo mío es muy breve, es felicitarte. Conversamos tú y yo hace 3 o 4 años atrás cuando estabas empezando esta tarea y la verdad es que lo que has logrado de síntesis, de tomar a Antonio Damasio y construir a partir de ahí, de tomar a Boyatzis. Yo tuve el honor de oírlo en vivo y en directo en Canadá hace unos años y de verdad que estás haciendo una síntesis que le aporta no solamente al capítulo, sino a cada uno de nosotros. A mí, y tengo que confesar, se me olvida con frecuencia que somos una unidad y que lo que le pasa en esa respuesta al cortisol al organismo, bueno, dispara cosas en el coach y que le impide moverse o que lo frena o que le refuerza sus creencias limitantes. Gracias por este recorderis que lo que hace es nutrirnos nuestra práctica de coaching. Por favor, organiza un taller, yo me inscribo, llevo gente, o sea, muy importante esto que nos has presentado hoy. Gracias. Gracias. Gracias, Olga Lu. Y por acá escucho un comentario también, nos dicen, no es comprar un perro, es adoptar uno que no tenga familia. Gracias, gracias por recordarnos esa opción Gracias. también. Eso. Tenemos una mano levantada de, no leo el nombre, dice OMBL. Adelante. Muchas gracias. Dice, Ese OMBL es de Oscar Miguel Bermúdez. hola Oscar, bienvenido, adelante. Muchas gracias. Realmente llegué un poco tarde porque tuve un poco de enredo aquí para entrar, pero bueno, finalmente logré estar la última media hora. Maravilloso lo que escuché. Realmente esto me da una motivación enorme, enorme a seguir en el coaching, porque en realidad llevo yo que un par de años estudiando el coaching, pero la verdad es la primera vez que yo veo un sustento científico en la práctica del coaching. En general, al comienzo yo me encontraba con mucho charlatán y poco a poco he ido depurando y de verdad le agradezco a Adriana. Adriana fue la persona que expuso, Sí, ¿verdad? Sí, sí. muchas gracias, Adriana. Tú le das el sentido científico al coaching. Ahí sí veo yo el perfil profesional del coaching. O sea, ahí sí se entra plenamente la palabra que reconoce el sentido profesional del coaching. Y me encantaría, si hay la posibilidad de participar en esas investigaciones, me encantaría poder estar allí. Yo soy doctor en ciencia política y sociología y tengo 3 maestrías, el pregrado y 20 años de experiencia profesional. Entonces, pienso que podemos conversar bastante sobre lo que tú conoces.
y estoy dispuesto a aprender de todo ese tema que no es mi fuerte en el estudio de la ciencia. Pero me Gracias. encanta la tecnología, por ejemplo. Entonces, dispuesto a que podamos conversar. Muchas gracias por este tipo de eventos. Que tengan Oscar, buen día. muchísimo. Muchas gracias. Creo que tú te afiliaste recientemente a ICF Colombia, ¿es así? Sí, sí, apenas llevo como 2 meses. Mira, qué bien. Y mira la bienvenida que te preparamos, nada más y nada menos, Sí, la Semana Internacional del Coaching. excelente, ha sido excelente. No he podido estar en todas, pero bueno, las que he escuchado, excelentes. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, cerramos con Titina. Adelante, querida Titina. Hola Adriana y hola a todos. Qué pena que estoy por celular porque tengo acá unos inconvenientes con el computador. Te quiero felicitar por la seriedad, el profesionalismo, el tiempo que le has dedicado para recopilar toda esta información que es tan valiosa para todos y ante todo a ponerla al servicio. Eso muestra tu generosidad también y creo que cuando te escucho, me doy cuenta que esto es lo que necesitamos más los coaches hoy en día, ¿no? Es cada uno poner esos talentos y esas capacidades y tú sin duda tienes unas capacidades para entrar a este mundo científico, para recopilar toda esta información que de pronto los que llevamos más kilometraje la hemos estudiado, pero sentarte a dedicarle todo este tiempo y ponerlo tan fácil y tan sencillo al servicio de todos me parece que es un acto de generosidad inmenso. Y además de invitarnos a trabajar en una cantidad de temas que muestran esa importancia que tenemos los coaches, la importancia que tiene para los coaches realmente ocuparnos de trabajar en todos nuestros aspectos, en todas nuestras dimensiones. Hablaste del cuerpo, hablaste del espíritu, hablaste de nuestro corazón, de todos, y cómo es este conocimiento, ese trabajo que hacemos en nosotros mismos, es lo que nos permite realmente estar presentes para nuestros coaches y es un reto muy grande y cada vez lo podemos hacer mejor, pero cuando lo hacemos con profesionalismo, con entusiasmo, con dedicación y con esa vocación de darnos a los clientes y realmente aportarle a la profesión, es que podemos generar elementos como los que tú traes acá al servicio de todos. Entonces, te felicito. Indudablemente tenemos mucho más trabajo por hacer, pero me parece un reto maravilloso el que nos pones en blanco y negro a través de esta exposición. Mil gracias. Gracias a ti, Titina, otra de mis grandes maestros. Eh, Bien, y, para y, nos, y ¿sí? me encanta también trayendo un poco como esa capacidad que tenemos los seres humanos de tener talentos y virtudes al servicio de otros, como con tu gratitud también demuestras tu grandeza cuando traes a Olgalú varias veces en tu conferencia. Entonces, son muchas las cosas que demostraste a través de la exposición, además de la exposición. Mil gracias. Gracias, Titina. Adriana, muchísimas gracias por este espacio, por tu generosidad en compartir tu experiencia. Yo te quería preguntar algo, pero ya se nos acabó el tiempo detrás de bambalinas. Quisiera saber, porque te conocí antes de la maestría y te estoy conociendo durante la maestría. Luego hablamos con un cafecito sobre cómo cambió tu enfoque del proceso de coaching con esta experiencia. Muchas gracias por compartirte el día de hoy. Y a todos nuestros participantes, por favor, allí tienen en el chat el link para evaluar su experiencia. Recuerden que todas las grabaciones van a estar en nuestro canal de YouTube ICF Colombia. Pueden seguir a ICF Colombia en todas las redes, aparecemos así, ICF Colombia, Instagram, LinkedIn. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y puedes visitar nuestra página web para que te enteres de lo que siempre estamos preparando para ti, nuestra mejor oferta de educación continua con la colaboración de nuestros coaches de oro, nuestros miembros ICF Colombia, nuestros coaches profesionales. Cerramos esta Semana Internacional del Coaching con 4 conferencias mañana y hoy, a continuación, dentro de 1 hora, tenemos al vicepresidente mundial de Coaching para Organizaciones, Robert García, nos viene a hablar de la maestría en el liderazgo, aprovechando las habilidades de coaching para el éxito. No te lo pierdas, allí les dejé el link también y en nuestra página web pueden registrarse, pueden inscribirse y este año nuestro evento anual en noviembre, 23 y 24 de noviembre, ICF Colombia se da la cita acostumbrada. Síguenos en redes para que no te pierdas el gran evento de noviembre para 150 personas nada más. Feliz día para todos.